el título 13 del Código de Minería de la sección segunda, modificado en la década del 90 por una ley específica, ese título se enriquece con la Ley General del Ambiente. Entonces, cuando se le planteó a la Corte, causa Villivar, un conflicto entre el Código de Minería, que no exigía audiencia pública para la evaluación de impacto ambiental, y la Ley General del Ambiente, que exigía audiencia pública para la evaluación de impacto ambiental por la minera, que había sido por vía de un amparo suspendida en su actividad, y el caso llegó a la Corte dijo, la exigencia de audiencia pública es una exigencia perfectamente válida porque está prevista en la Ley General del Ambiente Nacional, y esa Ley General del Ambiente debe aplicarse al Código de Minería en la parte ambiental del Código de Minería. Pero no solo eso, además porque la ley de Chubut, que complementa al título ambiental del Código de Minería y a la Ley General del Ambiente, mejorando la protección, le agregó audiencia pública también. Así que por las dos vías debe cumplir con evaluación de impacto ambiental con audiencia pública. Entonces, esto es aprender el mecanismo técnico de los abogados y todo, pero que tiene consecuencias prácticas. Es decir, permite que cualquier evaluación de impacto ambiental en cualquier rincón del país, por cualquier municipio, deba ser una evaluación de impacto ambiental que deba tener información y participación ciudadana, como lo dice la Ley General del Ambiente. Para cualquier materia, ¿no? Aguas, ordenamiento territorial, uso de suelo, infraestructura. Otro mito sobre las leyes generales es que no están reglamentadas y por lo tanto, como no están reglamentadas, no son aplicables. Es un mito que se dice de la 11723 de la provincia de Buenos Aires. No está reglamentada, por lo tanto no se aplica. No, una locura. Las leyes generales son generales. Tienen desarrollo en leyes sectoriales, como les acabo de contar. Traen principios generales que después la ley sectorial los tiene que aplicar. ¿Tienen artículos que se reglamentan? Sí, algún artículo va a tener. Cuando dice, ordénese que se genere un sistema, ordénese que se haga esto por la autoridad lo va a tener que hacer, y si no lo hace durante el lapso de tiempo, se genera lo que se llama la inconstitucionalidad por omisión. Cuando se omite a hacer algo que está obligado a hacerse por un lapso razonable de tiempo, lo que la autoridad queda es en incumplimiento del mandato y por lo tanto en violación de un derecho por omisión. Pero al margen de ese mecanismo, lo que quiero decir es, esos contenidos muy particulares que traen las leyes generales no deben empañar la operatividad directa que tienen otros contenidos de la ley general. La Ley General del Ambiente, por ejemplo, dice que es obligatoria la evaluación de impacto ambiental, que es obligatoria la presentación como primer paso de la evaluación de impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental, que es obligatoria la audiencia pública interna, que es obligatorio el acceso a la información en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que lo digo rápido porque son contenidos que ustedes ya deben manejar más o menos. Ahora, estos contenidos son directamente operativos, aunque estén allí previstos en términos generales. Y esto la Corte los ha hecho operativos. La Corte en la causa Riachuelo, Mendoza Beatriz, contra el Gobierno Nacional, ha hecho operativos todos los contenidos de la ley generalmente. Y la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires ha hecho operativos millares de contenidos, millares no porque no tiene 1000 artículos, pero todos los contenidos, le diría, de la 11723. Entonces los mandatos de la Ley General Provincial, del ambiente provincial, algunos podrían ser sujetos a reglamentación, pero en la mayoría son operativos, y directamente obligatorios. Estos son los principios que trae la Ley General del Ambiente. Los tengo aquí desarrollados, les voy a comunicar solamente algunos. El de prevención, miren, el de prevención obliga a que las causas y las fuentes de los problemas ambientales sean tratadas de manera prioritaria, es decir, hay que poner énfasis en prevenir los impactos, en ir a las causas y no a los efectos. Entonces es un principio que va luego a regar el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, todos los mecanismos de licencia ambiental. Ustedes saben, las licencias ambientales son licencias que son precarias. Cuando a alguien se lo autoriza ambientalmente, se lo autoriza en la medida que las condiciones del licenciamiento se den. Ahora, si las condiciones del licenciamiento cambian porque el proyecto cambia o porque la realidad ambiental cambia, la precariedad de la licencia está íncita. Esto lo dicen los españoles, lo decimos todos los que hacemos derecho ambiental. Recomiendo la lectura del último libro de Falvo y Hutchinson, Derecho Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Derecho Administrativo Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esto implica toda la actividad del Estado licenciataria ambiental. Es una actividad pero precaria, porque se da en las condiciones ambientales en el marco de que se otorgó la licencia. Y la precaución que implica la actuación de protección del ambiente cuando haya incertidumbre sobre los efectos que pueden producir las acciones.
Sí. Este principio nace con los medicamentos en Alemania, cuando ven que la batería de análisis de medicamentos no había sido suficiente y tenían enfermedades mortales en muchas personas, daños masivos. Y dijeron, el problema fue que los sacamos al comercio sin haber hecho los análisis. ¿Y por qué no los hicimos? Sí, porque había incertidumbre, y ante la incertidumbre autorizamos. Eso a mediados del siglo XX entró en crisis. Entonces, se creó el principio de precaución. Ante la incertidumbre, ¿qué se hace? No es que no se autoriza, se le dice, haga otra serie de batería de pruebas y releve la incertidumbre, transfórmela en certeza, y en la certeza prevenimos si hay algo malo, y si no hay nada malo, prevenimos y autorizamos. La prevención trabaja sobre la certeza, la precaución trabaja sobre la incertidumbre, sobre los efectos de un daño importante, no cualquier daño, porque en la vida todos tenemos incertidumbre sobre cualquier cosa. Ahora, el problema es la incertidumbre y el posible o potencial daño enorme sobre el ambiente, ¿no? Hay mucha jurisprudencia sobre el principio precautorio, y la Corte, ahora les voy a contar un caso, cuando ve evaluación ambiental estratégica, lo utilizó, en el caso Salas, al principio precautorio para salvar el bosque de Salta, ¿no? Bueno, ahí están otros elementos. El principio de progresividad, que obliga a proteger el ambiente con medidas graduales y no abruptas, pero además a no retroceder. Una vez que protejo el ambiente con determinado grado de protección, ese grado alcanzado no puede ser retrocedido. Es muy importante. Los límites de un área natural protegida no se pueden retroceder. Si yo dije que era importante esa área, para decirme de que eso era importante, además es algo lógico. Si presenté estudios diciendo que ¿por qué tengo que retroceder los límites de un área natural protegida? O los estándares de protección de un área natural protegida, o los estándares de protección de determinada actividad. Esto no significa que esté prohibido retroceder. Lo que pende sobre esa norma regresiva es una presunción de invalidez, que solo se releva con muy buenas pruebas, no con pruebas comunes. Muy buenas pruebas que justifiquen que lo que antes dije, ahora lo debo abandonar por intereses excepcionales de la comunidad para abandonarlos, y porque además ya no hay más la afectación que antes dije que existía. De esto también hay jurisprudencia de progresividad. Bueno, subsidiariedad es un principio que no viene demasiado al caso. Sustentabilidad e equidad intergeneracional lo vimos cuando vimos desarrollo sostenible. Responsabilidad, bueno, es el principio contamina pagas. Quien afectó el ambiente además va a tener que pagar por la afección de la contaminación del ambiente, y si lo voy a hacer cargo de la afectación, de la contaminación del ambiente, y no quiero que eso se transforme en un impuesto a la contaminación, es decir, yo sé que voy a tener que pagar tanto, entonces decido contaminar y obtener la ganancia, eso se transformó en el principio de responsabilidad, que implica hacerle cargo de los mecanismos preventivos del ambiente y los costos preventivos del ambiente, ¿sí? Y el principio de integración, quizás uno de los más interesantes, que está en la Ley General del Ambiente, lo que pasa es que no está enumerado como un principio, que es el que obliga a que las diferentes carteras del Estado deban adoptar medidas en los distintos niveles de gobierno, integrar decisiones ambientales. Este principio, fíjense, yo ahí en el diagrama lo ven, transforma al sector civil penal del derecho en sector ambiental civil y ambiental penal. No es que se transforma todo el derecho civil y todo el derecho penal, pero un sector, como ven ahí, sí se va a tener de ambiental, y va a dejar de ser derecho civil y penal, va a pasar a ser derecho ambiental, civil y penal. O el sector infraestructura, ambiental de infraestructura, es decir, cuando decido por dónde pasa una vía de comunicación terrestre, un camino o una red de caminos, debo evaluar los impactos que se producen sobre el ambiente. Eso, bueno, esa parte es ambiental, y esa parte es ambiente e infraestructura. O ambiente agrario, ambiente minero, transforman el derecho minero o el derecho agrario. Esos sectores de la disciplina empiezan a ser tributarios del derecho ambiental. Esta autonomía, esta es la historia de la autonomía de la disciplina. El derecho ambiental empezó siendo una preocupación de los diferentes sectores. Los civilistas se preocupaban por las consecuencias de algunos aspectos de la disciplina. Los penalistas se preocupaban de las consecuencias de algunas acciones y las transformaban en delitos ambientales. Los que trabajan en infraestructura o derecho a la infraestructura y de la energía se preocupaban por determinados aspectos de la infraestructura y de la energía. Y esa preocupación, lo que llamábamos derecho ambiental anexionista, era un anexo de otras disciplinas, se transformó en algo tan importante, vía paradigma ambiental que acabamos de ver, que hizo que el derecho ambiental se metiera en todas las disciplinas y llevara a estos sectores al derecho ambiental, ¿sí?
Eso está en la Ley General del Ambiente. Bueno, la primacía de la persuasión sobre la coacción también lo tiene previsto, es decir, los mecanismos de incentivos y certificaciones. Es importante también saber que la Ley General del Ambiente pretende que los ciudadanos se amolden a los parámetros ambientales y además tiene previsto que el Estado tenga mecanismos como las certificaciones y incentivos económicos para el ciudadano que acepta las pautas ambientales que gradualmente el Estado va adoptando. En Península de Valdés, por ejemplo, estamos haciendo el plan de manejo y estamos pensando en crear la certificación y crear incentivos para los que empiecen a adoptar medidas de manejo de las propiedades privadas en razón de la protección del ambiente, por lo que va a elevar los productos e insumos, porque las certificaciones, sobre todo cuando son estatales, tienen una elevación de los valores de los productos y las actividades que se desarrollan certificadas muy fuerte. Entonces, se establecen fuertes alianzas en la protección del ambiente mediante mecanismos de incentivos que son interesantes, ¿sí? En esto trabaja la economía ambiental, que es ese sector que les conté antes que se había transformado. Bueno, los principios de solidaridad y cooperación también están previstos en la Ley General del Ambiente y prevén que sectores del Estado atomizados por las divisiones de fronteras provinciales o municipales o internacionales, los países que se separan por fronteras, pueden haber dividido sistemas ecológicos compartidos. Lo que quiere el derecho ambiental es adoptar fórmulas amigables de cooperación y de consenso para el manejo de esos sistemas ecológicos compartidos, y la Ley General del Ambiente los tiene previstos y son muy interesantes para el manejo de problemas o gestiones de servicios comunes. Yo recuerdo para Banco Mundial y para BID haber hecho algunas consultorías por políticas internas de los dos organismos referidas a megaciudades, a ciudades importantes del país, en donde ya se empieza a pensar en mecanismos intermunicipales o de intermunicipalismo para la gestión de problemas comunes, vías de comunicación, gestión de residuos domiciliarios, un montón, claro, corredores verdes. Muchos de estos mecanismos son interesantes para la gestión de problemas comunes y la concertación de intereses comunes y gestión de acciones ambientales coordinadas para evitar que uno haga algo y que el otro lo pise del otro lado con una decisión totalmente contraria a esto. Así que para esto sirven todos los mecanismos que la Constitución trae, como los acuerdos interprovinciales, que mutatis mutandis se pueden aplicar a los acuerdos intermunicipales, el intramunicipalismo, decía Fría, ¿no? Y los instrumentos estratégicos con alguna relevancia para la aplicación al sector costero. A ver, ¿cuáles son los instrumentos que podemos enumerar de derecho ambiental? Bueno, primero, el acceso a la información. Yo acá pongo las normas, pero se los cuento. La Ley General del Ambiente, la Ley Especial de Presupuestos Mínimos para el Acceso a la Información, 25831, y la Ley Provincial, 11723, así como la Ley Provincial de Acceso a Documentos Públicos, todas funcionan junto con el Decreto Nacional 1172/03 del Poder Ejecutivo Nacional, aplicable a los organismos nacionales, funcionan para garantizar este derecho de acceso a la información que está previsto en la Constitución y que, como yo no quiero que sean especialistas en este derecho, en un párrafo pretendo contarles de qué se trata. El derecho clásico el derecho a la información era el derecho que estaba previsto en la forma republicana de gobierno y que implicaba que el gobernante me daba la información que poseía porque había un deber de las autoridades de informar sobre los actos de gobierno, ¿sí? Ese derecho clásico de primera generación se transformó en un derecho de acceso a la información que pone énfasis ya no en el titular activo ciudadano, que es el que pide la información, como el derecho a la información, y en esta versión de derecho de acceso a la información pone énfasis en el sujeto pasivo, que es el Estado, y le pone obligaciones a las autoridades de, por supuesto, garantizar el primer derecho. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los derechos de tercera generación conviven con los de primera, pero los enriquecen. Garantiza el primer derecho. Pero además, le pone énfasis al Estado diciendo: usted no debe dar la información cuando el ciudadano se la pide. Debe publicarla. Primero, en el INE. Abastecerse periódicamente de información. Actualizarla.
Además, centralizarla para hacer que la información esté en una sola oficina. Se recomienda tener oficinas especiales para esto, o oficinas ya previstas, darle esta competencia para conglobar la información que se tenga en todas las áreas del Estado. Y esa información traducirla, porque me acuerdo en su momento, en Mar del Plata nos habían alcanzado el pliego de disposición final para la gestión de residuos domiciliarios y eran 8 cuerpos y decían, vieron que los pliegos dicen 1, 1, 1, 1, 33, 1, 1, 1, 1, 34 y decían parámetro de ácido sulfúrico. Eso se lo daban al ciudadano común, no entendía nada el ciudadano con esto. Entonces debe estar traducido para que el ciudadano entienda. Y no toda esa información, esa también es disponible, porque puede haber alguien de la universidad que quiere ir a ver esa información, hacer un informe sobre eso, pero la información traducida, ¿para qué? Para que el ciudadano sepa el estado del ambiente, lo conozca, y periódicamente actualizada, es decir, cuáles son los pozos de toma de agua, están bien los parámetros de toma de agua, está bien la distribución del agua potable, está bien la napa, hasta qué punto la toma de agua de la napa llega a tener problemas. Bueno, toda esa información debe estar disponible y actualizada periódicamente para el simple ciudadano. Y además se debe publicar para que el ciudadano, recuerdo que cada vez que se daba la información en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, el ciudadano se empezaba a acostumbrar a que se le diera la información y luego cuando no se le daba la información, muy celoso, protestaba con esto. Entonces, por eso es importante garantizar el acceso para que el ciudadano se empiece a dar cuenta que esto no es un derecho, una prerrogativa, un favor que la autoridad le da al ciudadano, sino que es un derecho que el ciudadano tiene para exigir a la autoridad, ¿no? Así que es interesante este derecho que está galvanizado en las leyes, ¿eh? No lo quiero explicar porque sería para posgrado de derecho ambiental. Yo creo que sepan el derecho. El otro derecho que también trae la Ley General del Ambiente es el de participación ciudadana. Y está prevista la participación ciudadana obligatoria como instancia obligatoria, fíjense, esto sí lo podemos leer de ahí. Artículo 19, el derecho de toda persona a ser consultado y opinar. Pero además, las autoridades, dice el 20, deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión, bueno, esa es la obligatoriedad de estas instancias participativas. Prevé la obligatoriedad escrita o oral, porque si el proyecto es un proyecto menor, puede ser una instancia obligatoria escrita. Documento de consulta, se publica el documento y se le dice por un lapso de 20 días la gente opine sobre este documento y ese documento se recibe las opiniones y luego ahora vemos qué es lo que sucede con esas opiniones. Semi-vinculatoriedad es eso, ¿no? Y además dice la participación ciudadana, artículo 21, ahí, deberá asegurarse principalmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular en las etapas de planificación y evaluación de resultados, es decir, en la etapa inicial de la planificación y en la etapa de evaluación de resultados al final. Esta es lo que llamamos la obligatoriedad de la participación. ¿Cuál es el efecto de la participación? Segundo párrafo del 20. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante. Esto porque la democracia participativa, yo les conté, no viene a derrotar a la democracia representativa. El pueblo no delibera y no gobierna sino a través de sus representantes, como lo dice el artículo 22. Pero para las decisiones que se adopten sobre bienes colectivos y la gestión de los bienes colectivos deben tener instancias obligatorias de participación ciudadana, que fíjense qué efecto tiene la opinión ciudadana. En caso de opinión contraria, estas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, deberá la autoridad fundamentar el apartamiento y hacerla pública. El apartamiento, ¿sí? La decisión, apartándose. Entonces, se escriben, se toman por escrito las opiniones de la ciudadanía, si es una universidad, los documentos que pudieron haber presentado justificando esto. Y ¿esto qué hace? Mejora la gestión del bien público, porque lo que hace es que si la opinión es buena y tiene buenos argumentos, pueda modificarla a la opinión. Cualquiera puede pensar malintencionadamente, bueno, claro, es ideal para el que quiere ponerle palos en la rueda. No, porque a ese inclusive, al que piensa mal de la participación, le va a estar, al órgano decisor, le va a estar adelantando lo que va a ser el conflicto judicial que se puede venir después. Entonces, hasta
hasta en esa lógica